¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza esta discusión abierta, una invitación de CNN Chile y Universidad Central. Michelle Bachelet lleva 7 meses en el gobierno y entró en la recta final o la recta clave de su reforma educacional, uno de los pilares del programa de gobierno y lo que sería su administración. La reforma tributaria ya entró en vigencia y vienen muchos proyectos por delante. Por otra parte, hay desafíos económicos, como por ejemplo combatir la desaceleración, el probable desempleo y también la inflación. Comenzamos una evaluación a estos 7 meses de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Comenzamos de inmediato a presentar nuestro panel. María de los Ángeles Fernández, que es cientista político. Partimos por las damas. Bienvenida nuevamente. Gracias, Pablo. Venía del año pasado usted. Así es. Bienvenida. Gracias. A mi lado, Sergio Escobar, director de Comunicaciones Corporativas de la Universidad Central. Bienvenido, Sergio. Gracias, Pablo. Buenos días. Y don Roberto Isixson, gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de CADEM. ¿Cómo estamos, Roberto? Todo muy bien, muchas gracias. En una intervención es re difícil, pero tratemos de hacerlo. ¿Cómo evalúas tú el gobierno de Michelle Bachelet en lo que han corrido estos 7 meses respecto a las expectativas que cualquier persona o tú mismo te pudieras haber formado de lo que iba a ocurrir respecto a las posibilidades de avanzar en sus proyectos y las consecuencias de estos mismos? O sea, yo creo que la evaluación es un tema subjetivo, digamos, porque al final, si tú adhieres a la nueva mayoría o la presidenta, lo más probable es que pienses que lo ha hecho bien estos 6 meses, o 7 meses, 8 meses. Yo lo que rescataría básicamente es que, y algo que me ha gustado de este gobierno, es que ha sido coherente en llevar adelante el programa de gobierno, que se comprometió durante la campaña. Por mucho tiempo estábamos acostumbrados a que se hacía una cosa o se comunicaban muchas cosas durante las campañas, pero al final cuando llegaba el momento de ejecutar, de hacer gobierno, hacer gestión de gobierno, muchas de esas promesas no se llevaban a cabo, simplemente su trámite o en el trámite se iban desvaneciendo y al final se olvidaban. Entonces yo creo que si pudiera rescatar algo positivo es que yo creo que este gobierno, que ha sido un gobierno intenso, ha logrado instalar por lo menos 3 reformas que son fundamentales y que fueron anunciadas durante la campaña, que es la reforma tributaria, educación y reforma del sistema binominal. Ahora, podríamos decir que el programa de gobierno en algunas oportunidades se transforma como una especie de dogma o un Corán. ¿Se ha aplicado al pie de la letra o ha habido que ceder más allá de lo que mejor se tenía pensado originalmente? ¿O es parte del juego democrático? Es parte del juego democrático. Efectivamente, el programa de gobierno, como bien dice Sergio, es un importante red de cancha, porque además también es lo que la ciudadanía en las elecciones vota, ¿eh? Pero la democracia es el proceso de conciliación de intereses diversos y, claro, a la medida que tú vas desplegando ese programa, pues hay que ir negociando, conciliando, conversando. Eso no ha sido fácil, porque efectivamente la nueva mayoría ha tratado de hacer uso de lo que tiene, su mayoría. Pero yo hace rato me hago una pregunta, y aquí como tenemos también a Roberto lo podemos contrastar. Tú puedes tener una muy buena mayoría, pero cuando tú también tienes un porcentaje muy grande de población con abstención, que no fueron a votar, ahí hay que hacerse algunas preguntas, surgen dificultades, porque hoy día la gente, yo esto lo he escrito en columnas, no es que va a votar y se queda sentadita en su casa de brazos cruzados esperando 4 años más para votar. La gente expresa su malestar de distintas maneras. Entonces, claro, hoy día el gobierno de Chile y todos los gobiernos del mundo se ven muy desafiados en ese sentido. Me estoy acordando además de la última Latinobarómetro, que además señalaba que toda América Latina se había declarado en estado de activismo latente. O sea, hoy día la gente tiene una molestia y sale a la calle y la expresa o bien tuitea. Entonces, tú tienes la mayoría puntual en una elección, pero también la gente va cambiando de opinión, hay mucha volatilidad. Entonces eso le coloca a este gobierno en particular, que está haciendo reforma estructural importante, pero a cualquier otro gobierno en el mundo, voy a hablar del mundo democrático occidental, desafíos mayores. Roberto, ¿el programa de gobierno ha sido aplicado al pie de la letra? Al parecer sí, al pie de la letra. A mí, yo prefiero irme por otro lado del análisis. Yo creo que si nosotros hubiéramos pensado hace 7 meses que tendríamos este nivel de conflictividad, de deterioro de las expectativas a nivel del país, los analistas políticos y en general los medios de comunicación estaríamos todos locos. O sea, a mí me pasa, fíjate que efectivamente cómo ganó la presidenta Bachelet, con la fuerza que ganó, con lo que ella proyectaba, esa potencia personal que ella tiene, esa conexión especial y distinta con la opinión pública, que sin duda la llevó a imponerse, en la segunda vuelta fue 62%. Sin duda que después de 7 meses, de alguna manera se le ha puesto mucho más complejo, la situación está sin duda difícil. ¿A qué se lo atribuye? Mira, yo creo que
sin duda hay 4 elementos que me permiten afirmar esto. Nosotros desde Plaza Pública CADEM llevamos 40 semanas monitoreando el debate público, no solo político, sino que económico y social. Y a mí hay 4 elementos que sin duda son indispensables. El primero es que en marzo, o sea, hace 7 meses atrás, un 76%, 75% de los chilenos, casi 8 de 10, creía que el país iba por buen camino en materia política, económica y social. Hoy día de esos 8, casi 4 solamente creen que el país va por un buen camino. La economía ha jugado un rol indispensable y en esto sin duda la reforma tributaria ha tenido un impacto gigantesco. No nos olvidemos que la reforma tributaria era el proyecto más fácil de tramitarse y más fácil de aprobarse, y sabemos cómo terminó enredado, difícil de aprobarse. Hablamos de la cocina, ¿verdad? El café y la galleta. Y hoy día el gobierno, a pesar de haber aprobado la reforma tributaria, la tiene completamente perdida. O sea, hoy día los niveles de desacuerdo con la reforma tributaria son por lejos superiores a los niveles de acuerdo con la reforma tributaria. Pero cuando se genera un programa de gobierno, cuando hay gente que es especialista en el tema, que está en comisiones previas a llegar a la moneda, son los comandos, todos los equipos de técnicos, puede tomarse como un costo hundido o parte del precio a pagar. Por ejemplo, un incremento en la desaceleración, independiente de donde venga, si externa, interna, como tú quieras. Pero tú dices, mira, ¿sabes que voy a aplicar esto? Porque hay algunos sectores que dicen que esta baja y en el crecimiento y esta desaceleración, que podría ser producto de la reforma tributaria, porque no existe reforma neutra, estaba también contemplado. ¿Crees tú que sea tan así que haya estado contemplado? Decir, mira, si hago esto me va a bajar 2 puntos, pues recupero 4, esto, lo otro. O sea, yo creo que son 2 temas. Uno, el que tú mencionas, pero hay algo que yo creo que se vio en esta reforma, y especialmente la tributaria, y es cómo tú comunicas los cambios, las modificaciones, las reformas que quieres hacer. Y yo tengo la impresión que, a propósito de los números que habla Roberto, mucha gente no es que esté en contra, sino que más bien desconoce el alcance, la profundidad, cómo se beneficia. Y yo tengo la impresión que, si bien el gobierno fue muy audaz en proponer 3 reformas en menos de 6 meses, que son reformas muy importantes, yo creo que lo que faltó fue capacidad de comunicar, de contarle a la señora Juanita en qué se beneficiaba el hecho que la reforma tributaria fuera cual o tal, en qué la beneficia la reforma de educación, y yo creo que eso le está pasando a la cuenta al gobierno, es decir, desinformación, más pedagogía desde el punto de vista del beneficio que va a tener el chileno común y corriente con las transformaciones que se están haciendo. En este país por mucho tiempo se demandó el cambio del sistema binominal. Bueno, hay que volver a explicar por qué es bueno cambiar el sistema político, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay una falencia que se ha manifestado en estos 8 meses de gobierno. ¿El trámite es parte de un costo hundido? Por ejemplo, el trámite de aplicar la reforma, sí, llevarla al Parlamento, educacional, tributaria, por supuesto, ahora ya vendría la constitucional para el próximo año, está la reforma también, la laboral también. Todo esto siempre genera consecuencias. ¿Es parte de lo que está dispuesto a asumir este gobierno en términos de costo económico y en términos de hasta de aprobación? Yo no sé, cuando tú planteas que tiene que asumirlo en términos de costo económico. La desaceleración sabíamos que venía. Yo recuerdo el último discurso del presidente Piñera el 21 de mayo. Ya la prensa hablaba que teníamos señales de desaceleración y él no dijo nada en ese discurso. Sabíamos que venía porque había un componente cíclico importante. Sí, eso está claro. Pero, a ver, yo, claro, este gobierno se ve más desafiado porque tiene que sincronizar las reformas que lleva adelante con 2 elementos que le han salido al camino, que son el problema económico y la seguridad, que no aparecían para nada, ¿verdad? Estos 2 issues, estos 2 temas como prioritarios, bueno, y ahí tendrá que sincronizar como lo hace. Pero lo que yo tengo claro que Chile no puede seguir adelante con el nivel de desigualdad que tiene. Esto es pan para hoy, hambre para mañana. Y lo que yo creo que es muy interesante observar es cómo en general nuestro empresariado no se da cuenta de que los niveles de desigualdad son insostenibles a mediano y largo plazo como país. Hay empresariado en distintas partes del mundo que están entendiendo que la desigualdad tiene costos económicos importantes. Estamos entre los 20 países más desiguales del planeta. Pero mi pregunta es lo siguiente: cada una de las reformas siempre tiene un costo, no existe reforma neutra. Y en ese sentido, la pregunta es si usted cree que el gobierno lo tenía contemplado, esa consecuencia, ese coletazo mayor o menor, porque si atribuimos el 100% de la desaceleración a factores externos, sería sumamente miope, y 100% a factores internos también.
el porcentaje lo podemos discutir y yo creo que nunca vamos a llegar a consenso. ¿Qué te pueden responder del gobierno? Bueno, pero nosotros nos sacamos un conejo abajo de un sombrero. Nosotros cuando nos ofrecimos un programa a la ciudadanía, dijimos que venían estas reformas. No es algo sorpresivo. Todo el mundo sabía que venía una reforma tributaria, una reforma educacional, que son las más... y la nueva Constitución. O sea, no es... Entonces... La pregunta es por qué los agentes económicos ahora se sorprenden de esta manera cuando esto ya debería haber sido internalizado desde el año pasado, cuando estábamos en plena campaña. Yo quiero hacer un punto ahí que me parece súper interesante sobre el debate. Yo creo que efectivamente la opinión pública, la ciudadanía que se fue a expresar en la última elección presidencial sabía que venía una reforma tributaria, sabía de la reforma educacional y sabía de la reforma a la Constitución. Pero yo creo que no sabían de esta reforma tributaria y de la magnitud de la reforma. Creo que... 3 puntos del PIB, Roberto, no, y ni siquiera... de hecho, yo creo personalmente, si es que esta hubiera sido una reforma tributaria que simplemente le hubiera subido los impuestos a las grandes empresas como se vendió en la campaña, y si fuera solo eso, no tendríamos hoy día una reforma tributaria claramente impopular. ¿En qué país del mundo, me pregunto yo, una reforma tributaria a los más ricos y a los empresarios es impopular? Solo en Chile. ¿Por qué? Porque esta reforma tributaria finalmente se transformó en una reforma tributaria que tiene un impacto directo sobre la clase media. Entonces, y pasa lo mismo con la reforma educacional. Una reforma educacional para mejorar la calidad de la educación, para mejorar la educación pública, es distinta a esta reforma educacional cuando estamos terminando de alguna manera o poniendo en duda a los particulares subvencionados, como salga el proyecto. Entonces yo creo que a la pregunta sobre el programa, hay una brecha gigantesca entre lo que vendió el programa durante la campaña y las expectativas asociadas a ese programa y la realidad de los proyectos que se están presentando. La bajada, dices tú. Sin duda. Y hoy día yo lo que veo, al menos en una clase media, emergente, esa clase media que vive en la Florida, en Maipú, por poner algún ejemplo en Santiago, que de repente dice, ¿sabes qué? En realidad a mí me gusta la presidenta Bachelet, voté por ella, estoy de acuerdo con una reforma tributaria, yo quiero educación gratuita y de calidad para los que lo necesitan, pero ¿sabes qué? Este tipo de reforma no me gusta. Y eso está demostrado. O sea, nosotros llevamos 7 meses midiendo a la presidenta Bachelet y hoy día la presidenta Bachelet partió con un 52% de aprobación, con un 20% de rechazo. Y hoy día el rechazo de la presidenta de la República es mayor a la aprobación. Ha subido 26 puntos en 7 meses. Entonces, de alguna manera, sin duda, hay una frustración sobre la gestión que está teniendo hoy día el gobierno después de 7 meses. Y yo creo que eso es sin duda sorprendente. Yo creo que a mí me parece súper interesante que hace 7 meses nadie se hubiera imaginado el nivel de conflictividad entre la DC y el gobierno. El frenazo económico. O sea, una cosa es tener algunas dudas sobre si es que estamos o no en desaceleración, pero este es un frenazo económico grande. O sea, otro dato sobre Plaza Pública Cadem. El 63% en marzo creía que la economía estaba progresando. En marzo. Hoy día un 33% cree que nuestra economía está progresando. Son 30 puntos menos. Hay un tema que aquí me gustaría que lo tocáramos, que es la figura de la presidenta Bachelet. ¿En qué sentido? Yo tengo la sensación que está bastante ausente de ciertos temas y de ciertas discusiones. Obviamente no puede ir a la pelea chica, es la presidenta de la República. Entonces, ¿por qué crees que se ha producido ese fenómeno en que ella está un poquito más de atrás, va más adelante Peña y Lillo? ¿Por qué? ¿Es una forma de protegerla, de cuidar su capital político? Porque no es lo mismo que en el gobierno pasado. O sea, es parecido, pero no es lo mismo. Es que no es lo mismo yo que después voy a responder también a eso, sí, aunque por se favor. lo estás preguntando a él. Sí, muy bien, muy bien. Sí. No, yo creo que primero la presidenta, hay un aprendizaje que yo creo que se nota en su manera de cómo está gobernando. Pero yo no estoy de acuerdo con tu afirmación. Yo creo que ella ha puesto su capital político en función del éxito de la reforma. Yo creo que ella lo ha hecho y el costo que está pagando, de alguna manera, tiene que ver con que le está pasando la cuenta desde el punto de vista... Estoy de acuerdo contigo. A lo que voy yo es que tiene cierta ausencia de ciertos escenarios públicos. No, lo que pasa es que yo creo que al final lo que acá ocurre es que los ministros tienen que jugar su rol y tienen mucho que hacer. Y la presidenta lo que tiene que hacer también es estar atenta a las señales que le están dando, en este caso las encuestas, pero también muchas veces salir a defender la reforma, sobre todo, y eso es un punto importante, cuando dentro de su coalición, que la apoya, hay desorden. Porque claro, el gobierno puede tener toda la voluntad de llevar adelante esta reforma, pero al final del día esto se discute en el Congreso. Y lo que podemos ver hoy día con transparencia es que en la nueva mayoría no hay orden en relación a algunas reformas. Y el caso de educación es el más emblemático, digamos.
efectivamente hay que reconocer, y hay un partido, que la Democracia Cristiana, que tiene problemas desde el punto de vista de la reforma de educación. Hay intereses, hay un sector ahí de la ADC que tiene interés en el tema de la educación privada subvencionada. Y yo creo que eso, mientras la ADC no lo despeje internamente, porque ¿qué ocurre? Que mientras eso no lo hagan, esto permea al resto de la nueva mayoría. Entonces aquí también es como los partidos políticos, la nueva mayoría, se ordenan también en función de esta reforma, de lo que está proponiendo la presidenta, que dicho sea de paso fue algo que se le ofreció también a la ciudadanía, se le ofreció un liderazgo como el de Michelle Bachelet, pero también una nueva manera, una nueva coalición. Yo no entendería que eso son nuevas formas, nuevas prácticas de hacer política y salir de lo que se venía haciendo, que yo entiendo que por algo la Concertación perdió, porque habían cosas que la gente rechazaba y entre otras esta manera de pelear, de caja de gatos, le dicen, algo así le dicen, no se entiende muy bien. Dulce gato. Damos un segundito, voy a ir a una pausa, vuelvo contigo, quedamos pendientes respecto a tu opinión acerca de la figura y el rol de Michelle Bachelet, a lo menos en la escena pública, al interior de la moneda lo desconozco. Pausa y ya estamos de vuelta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. De vuelta con esta evaluación a lo que han sido estos 7 meses de gobierno, analizando cada uno de los puntos dentro de lo posible de lo que es un programa de televisión. Ángela, yo te preguntaba adelante acerca de la figura de Michelle Bachelet. Ustedes han señalado que ella ha arriesgado sí capital político, pero en términos de la protección de su imagen, de su figura, lo discutíamos recién en los comerciales, que yo siento que se ven menos intervenciones de ella que antes, tú dices que es lo contrario. ¿Cómo crees que ha jugado su rol y comunicacionalmente cómo se ha manejado o la han manejado? Bueno, comparando con su primer mandato, ella sigue teniendo ese talento natural para la empatía. Creo que sigue siendo una persona bien pragmática ella. Ella se nota, por ejemplo, cuando hubo el problema de la reforma tributaria en el Congreso y el acuerdo famoso de cocina, o como quieran llamarle, no habría tenido lugar sin que ella no hubiera abierto las posibilidades, ¿no? O sea, y creo que con relación a su primer mandato, pues Pablo, ella se ve mucho más presente. Ella, cuando hay que ordenar, llama, los cita, Cerro Castillo, ordena, reunión de gabinete, mucho más que antes. Yo siento que durante su primer mandato, sobre todo, claro, después del Transantiago, hay un impacto muy fuerte y ella como una especie de retracción. Pero ella, por ejemplo, cuando partió la crisis económica, fue por todas partes, fue a todos los programas de televisión explicando, llamando a la cooperación público-privada, explicando el programa, la agenda de crecimiento, competitividad e innovación. También ha paseado por distintos programas explicando el presupuesto, cuál es el carácter del presupuesto, que pone un núcleo muy fuerte, ¿verdad?, en la inversión pública, que trata de ser contracíclico. Yo la veo mucho más presente que su primer mandato, y mira que yo me dedico a mirarla. Yo me dedico, y su primer mandato me dedico a observar siempre a las mujeres que destacan y se nota que hay un cambio. ¿Y el resto del gabinete? Mira, yo primero voy a coincidir con la mensaje que les expliqué. Bueno, sí, yo voy a coincidir. Yo creo que efectivamente este es un gobierno donde la presidenta Bachelet tiene un rol mucho más protagónico que el anterior, activo, muchísimo más activo. Las encuestas incluso nos han mostrado que cuando ella toma la decisión de intervenir, logra de alguna manera alinear a la opinión pública. El problema que tiene el gobierno es que hoy día es su único activo, es un gobierno muy presente Michelle Bachelet, pero muy dependiente de la presidenta Bachelet. Los ministros de alguna manera no han logrado ocupar el rol que tienen que ocupar en la escena pública para salir a explicar la reforma, y por lo tanto, de alguna manera lo que muestran los datos es que interviene la presidenta Bachelet, se alinea la opinión pública, sale la presidenta Bachelet y la opinión pública se les arranca. Entonces, de alguna manera, la presidenta no puede estar todos los días usando su capital político, porque sin duda eso sería sobregirarlo. Yo creo que lo ha usado en 2 o 3 oportunidades, los conclaves de la nueva, tuvimos 2 conclaves de la nueva mayoría, el acuerdo con la reforma tributaria. Creo que efectivamente cuando empezó a pegar con más fuerza el tema de la desaceleración, también salió a enfrentarlo, pero creo que al final ella sale a ocupar su capital, pero cuando sale, el problema de la desaceleración se mantiene, los niveles de desaprobación con respecto a la tributaria se mantienen, la confusión en relación a la reforma educacional todavía está ahí. Por lo tanto, yo lo que creo es que efectivamente este gobierno tiene que despersonalizarse un poco. Yo creo que, de hecho, un cambio de gabinete
no sería malo para este gobierno, como señal, yo no quiero hablar de nadie en específico, sino que como señal de que los ministros tienen que salir a jugar más en la cancha, tienen que salir más a la calle, tienen que salir a explicar más los alcances de las reformas que este gobierno quiere implementar, tienen que salir a defender más a este gobierno, defender más a la presidenta. ¿Por qué se nota ausente el resto del gabinete? Yo creo que la presidenta y también hizo una apuesta, que también era un tema que se reclamaba mucho, y es que efectivamente haya renovación de la política. Y es fácil hablar de la renovación cuando esto no va ligado a alguna acción concreta. Y yo creo que ella apostó a un gabinete de gente que no es tan conocida, o más bien conocida en ciertos ámbitos más específicos, y obviamente ahí, claro, a una persona que es más desconocida, que a lo mejor tiene menos experiencia, le cuesta un poquito más ser un ministro de Estado, no es una tarea fácil. Pero yo creo que ha habido un acierto. El caso del ministro del Interior, de Rodrigo Peñailillo, tuvo un descubrimiento desde el punto de vista de su gestión política, le ha puesto rapidez al gobierno. Él efectivamente ha logrado que el Ejecutivo se vea haciendo cosas. Por lo tanto, yo creo que, claro, la decisión de poner gente a lo mejor con menos experiencia, con menos imagen, significa que a lo mejor un trabajo a lo mejor más lento o comunicacionalmente no tan efectivo. Vamos a tener una dificultad, que como hay reformas que corresponden a determinadas carteras, las luces se dan todas hacia la cartera desde el momento, porque si fuera una reforma profunda de salud, a lo mejor estarían más focalizadas en Enia Molina y así con respecto a la cartera. En eso creo que hay conciencia, pero ¿qué ocurre con respecto a la nueva mayoría y el orden interno? Porque estamos todavía con la pugna de CPC, y tenemos también un momento en que, por ejemplo, Ricardo Lagos aparece en la escena pública y revuelve el gallinero, y todavía no se ve una nueva mayoría. Quizás el único díscolo ahí sería la misma Democracia Cristiana, que se note trabajando 100% alineada. Finalmente dice, sí, estamos todos por el programa de gobierno, pero estamos viendo la reforma educacional como se han trampado justamente por diferencias con la DC, el caso del embajador Contreras, que también ha hecho que esto se haya revuelto un poco dentro de la misma nueva mayoría. Entonces, ¿quién pone ese orden? A ver, yo quiero poner un poco los paños fríos, porque yo miro hacia atrás lo que fue la concertación antes, después lo que fue el gobierno de la Alianza. Siempre hay diferencias internas dentro de una coalición, incluso la Alianza eran tan evidentes, eran solamente 2 partidos. Imagínate con 7 partidos. No es que no le quiera sacar importancia, porque tiene mucha importancia, ¿no?, que haya cierta coherencia interna en una coalición. Pero, claro, con más razón en esta, que son 7 partidos, donde además tienes 2 partidos, ¿verdad?, con diferencias bien evidentes, históricas, como la DC por un lado y el PC por otro, y además tú tienes que sumarle al interior las sensibilidades de cada partido. Multiplica esto, quizás no son 7 partidos, son 14 o 15. Dicho esto, yo creo que hay un desafío, Pablo, de ver cómo se hace un trabajo de coalición. Esto vale para la nueva mayoría y vale para whatever en el futuro, porque yo creo que si nosotros aceptamos que estamos frente a un nuevo ciclo, que ha cambiado el contexto, que hay una ciudadanía más empoderada y todas esas cosas, a mí me llama la atención que discursivamente decimos que hay un nuevo ciclo, pero seguimos usando los métodos de antes para tratar de coordinarnos internamente. Yo el otro día vi en la prensa que, por ejemplo, había sectores de la nueva mayoría que pedían mayor coordinación y mayor interlocución. Efectivamente hay una necesidad de trabajar más, de conversar más. ¿Qué es la política sino deliberar, conversar? Hay que conversar mucho más que las reuniones que, por ejemplo, puede tener el gabinete los días lunes, el comité político. Creo que a mí me llama la atención porque seguimos como con los hábitos de la etapa anterior, sin entender que a lo mejor ahora hay que intensificar las reuniones, hay que abrir más la coordinación, darle interlocución a otros actores. Te lo resumo, estamos en un nuevo ciclo, pero no hemos logrado innovar en las prácticas de cómo lograr una mayor coordinación. Y fíjate, te voy a poner un ejemplo. Yo siempre estoy viendo estos temas de las coaliciones. En el caso de Alemania, la presidenta Merkel gobierna, ¿verdad?, en coalición con la socialdemocracia. Se demoraron 2 meses en armar, eso sí que fue una coalición trabajada. 2 meses, reuniones de las 2 partes, y llegaron y zanjaron un documento que se llama un pacto de coalición. Y ahora están empezando a tener señales de problemas económicos en Alemania, y algunos ya empiezan a decir, no, pero que esto que acordamos no se va a poder cumplir. Entonces alguien saca el papelito, igual que nosotros sacamos el programa, y dice, no, es pacto de coalición, no se puede mover. Pero incluso con los serios que son los alemanes, porque son gente seria, estuvieron reunidos 2 meses en reuniones supremas viendo en qué vamos a transar. Bueno, ya
este punto, no sé, el monto salarial, la presencia de mujeres en los directorios de empresas, un montón de cosas, incluso también ellos tienen problemas. Ese es el gran desafío. ¿Diferencia irreconciliable? Como dice la película. No, yo creo que el poder termina reconciliándose. En la medida en que también las elecciones se vayan acercando, eso vuelve a reconciliar. Yo, mira, Pablo, creo que este gobierno ha sido exitoso en una cosa. Sin duda que la agenda, el debate público hoy día pasa por las reformas del gobierno, y lo que diga o no diga el gobierno, ha tenido control de la agenda, y sí. La pelea no tenga la pelea sobre dentro de sus partidos. En todo caso no se está disputando la agenda con nadie, no hay nadie que se la quiera quitar. Nadie le quiere quitar la agenda, nadie quiere quiere la tratan de quitar, se pelean entre ellos. De hecho, a mí me llama mucho la atención la variación que le decía. La delincuencia es un tema que no estaba en la agenda, la economía también era un tema que no estaba en la agenda, y hoy día el debate sobre esos temas están dentro del gobierno y no fuera. Por lo tanto, eso también te habla un poquito de la debilidad que hay hoy día en la oposición. Sí. Ahora, en relación a la conflictividad, ¿qué es lo que creo yo? Yo creo que si es que esto fuera una estrategia del gobierno, es la estrategia perfecta, porque sin duda hoy día la oposición al gobierno viene de la democracia cristiana. Hoy día vale mucho más una cuña en televisión o en la prensa de Ignacio Walker o de Andrés Saldívar que la de un senador de un partido de oposición. Yo creo que efectivamente las diferencias existen, creo que les va a costar mucho, sobre todo en educación. Yo no sé si tiene que ver con esto de que hablan de los intereses, sino más bien porque yo creo que... Es la más ideológica de la reforma. Sin Después duda, viene la constitucional, que esa va a ser también durita. Si es que hay reforma constitucional, no sabemos, ¿no? Pero si les dijo que empezaba el próximo año, lo anunció en Alemania. Y está dentro de los planes. Déjenme hacer una pausa y estamos de vuelta y entramos también en otros temas que aquí todavía tenemos pendientes. Ya volvemos. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Estamos de vuelta con esta discusión abierta. Escuchaba el otro día a el economista Sebastián Edwards, que hablaba de que Chile era un país que en el fondo no se daba cuenta de sus éxitos y que ahora venía un ánimo refundacional 100%. Y él decía, mira, ¿por qué no trabajar todo en vez de, sino que hacer además de? O sea, que dice, una cosa elimina la otra y no sumarla y no llegar a algo. ¿Por qué este ánimo de 100% reforma tiene que ir tan acelerado? Porque tú vas a decir, es parte del sello de la presidenta, pero también es parte a lo mejor de los problemas que va a tener que enfrentar. Entonces, en ese sentido, ¿crees que se va a poder mantener ese ritmo? A ver, primero que todo, tenemos que estos gobiernos son cortos, son gobiernos de 4 años, donde en la práctica tú primeros 6 meses te instalas. Este es un gobierno que durante su instalación instaló 3 reformas. Venía con práctica. Venía con práctica, pero con... Que eso era a su favor, ¿eh? Pero también hay que, lo que decíamos recién, pero también en primera línea, o a nivel de ministros que no tenían experiencia, no habían sido ministros antes, etcétera. Y lo segundo, que el último año tú te preparas ya para la elección municipal y después la presidencial. O sea, en el fondo es un gobierno de 2 años. Entonces, y por lo tanto tienes 2 años para instalar todo lo que planteaste durante la campaña. Y yo creo que en ese sentido la presidenta lo va a seguir haciendo y ojalá mantenga este ritmo, que puede ser peligroso, confuso. Algunos pueden pensar que esto se puede terminar muy mal, pero yo creo que el país necesitaba un remesón. Yo siento que por lo menos la concertación tuvo 20 años y si la gente no votó por la concertación fue precisamente por eso, porque echaba de menos estas transformaciones que se prometieron y nunca se hicieron. Y bueno, y tuvimos de paso un gobierno de derecha de 4 años. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una tremenda oportunidad. No va a ser fácil, pero yo creo que este es el camino. Y lo otro, una luz amarilla. Cuando la agenda la tiene solo un sector, es un sector, en este caso el gobierno, que propone, que actúa, que todo va en torno a eso, la gente se acostumbra a un monólogo. Y ese monólogo hoy día es solo la nueva mayoría y solo lo que pasa el gobierno. Y yo siento que hoy día hay una derecha que no existe. Y la gente se acostumbra a ese monólogo. Solamente existe a nivel parlamentario. A nivel parlamentario, pero en la práctica no se ve la derecha, no se ve esta oposición que uno echa de menos en un sistema democrático. Por lo tanto, también ahí yo pondría una luz amarilla desde el punto de vista de que no sé si le conviene a esta derecha que hoy día casi no existe y más bien está preocupada de otro tipo de problemas, digamos. Dentro de la agenda, lo que no se veía, hablábamos delante, habían dicho, en la desaceleración económica, está el tema de la seguridad, que la verdad que ha sido notable, pero tampoco se había puesto, no se proyectaba, obviamente, las platas políticas. Y en ese sentido,
hoy día hay un tremendo desafío más allá de lo judicial, más allá de lo ético, que eso es algo que se va a tener que resolver por las vías correspondientes, es en el fondo ver cómo vamos a enfrentar la política de ahora en adelante, porque si uno lo ve, la política es una actividad para millonarios. Si tú querés ser candidato, y sobre todo ahora cuando existan las grandes circunscripciones y todo el cuento, entonces, ¿cómo vamos a convertir la actividad política en una actividad en que podamos acceder todos y que simplemente por una cuestión de debate de ideas quedemos adentro o afuera? Entonces, eso no estaba dentro de la agenda, y hoy día la verdad es que, si bien es cierto, el pato lo está pagando un partido porque le saltó la información a ellos, se está desnudando casi enteramente el costo de esta democracia. ¿Cómo se enfrenta y cuál es la tarea que debiera enfrentar este gobierno, que es el que lleva la voz cantante en términos legislativos? Es un temazo, es difícil de abordar. Yo creo que efectivamente, como tú bien dices, además que en relación a la opinión pública es súper complejo, porque la opinión pública está en contra del financiamiento de las empresas, pero también está en contra del financiamiento público. Podemos estar dándole plata a estos señores que finalmente están deslegitimados, tienen baja confianza. Por lo tanto, lo que quedaría de alguna manera es el financiamiento privado, o darle incentivos a que los privados aporten a la política a través de descuentos vía impuestos, no tengo idea, pero es un zapato chino bien complejo, y además que la reforma electoral del gobierno apunta, yo creo, al sentido contrario. Distritos más grandes y con elecciones más grandes, por lo tanto es muchísimo más. O sea, te digo, si ahora un diputado se puede gastar 300 millones en un distrito, imagínense cuando se le juntaron 4 distritos en el doble Paloma, el doble plata, el doble movilización, el doble de radio. Por lo tanto, esta es una reforma electoral que atenta sin duda contra el financiamiento de la campaña. A mí me parece un tema súper difícil y que no está bien abordado. Una de las oscuridades, por ejemplo, es que yo podría decir, yo voy a ser candidato a diputado. En los 4 años voy a ganar X plata. Y se gastó el doble o el triple en conseguir llegar a ese puesto. Entonces uno dice, bueno, ¿y de dónde sacó la plata? Entonces, en ese sentido, desafío para el gobierno y de lo que viene en los próximos 6-7 meses para la presidenta, que insisto, el liderazgo y además por razones constitucionales son los que llevan la voz de presentar proyectos y de tomar una iniciativa, porque esto le ha afectado a todos. Insisto, aquí se transparentó el caso de un partido, de una empresa, de un ministro en ejercicio. ¿Cómo se comienza a trabajar eso desde tu punto de vista? Bueno, efectivamente no era una prioridad, salió al camino. Hay otras cosas que también han salido al camino, a lo mejor no con tanta fuerza, pero la encuesta CEP reveló que la gente quería que la mayoría de los recursos de la reforma tributaria se fueran a salud y en educación. O sea, y eso es lo que pasa. O sea, tú tienes un programa que te alinea, pero tienes que ir viendo también otras cosas que van surgiendo al camino. Yo siempre te recuerdo, los 2 últimos gobiernos antes de este no tenían jamás en su programa como prioridad la educación, y la educación le saltó en ese minuto a la presidenta Bachelet con los pingüinos y al presidente Piñera con el movimiento estudiantil de 2011. Dicho esto, mira, y lo voy a vincular con lo de la nueva Constitución. Es muy curioso y, claro, es paradójico. Por un lado, tú ofreces una reforma al sistema electoral que dices que, bueno, si logramos cambiar este sistema, que además es un enclave autoritario que hemos heredado del régimen militar, tiene un componente simbólico muy importante, su modificación, su superación hacia un sistema que permita una mayor representación, vamos a relegitimar la política. No, olvídalo. No, o sea, esto ojalá fuera así unidireccional y por un solo carril. Por un lado vas a cambiar el sistema electoral y por otro lado te asalta este tremendo problema del financiamiento de la política, y yo creo que efectivamente va a ver cómo se concilia, porque el sistema electoral con distritos más grandes hace que se encarezcan los montos de aquello. Hay un autor, Juan José Lins, que siempre dice que hay que tratar, decía él, hay que procurar que la actividad política recupere su espontaneidad, y él hablaba de la cuota del militante. Yo me río, me da dolor de estómago leyendo, porque eso ya es como, bueno, un vestigio del pasado, pero efectivamente va a haber que buscar o generar incentivos para que a lo mejor los ciudadanos se involucren mucho más en política, a lo mejor con pequeños montos. Yo me acuerdo un poco de lo que fue la campaña de Obama, la primera, ¿no?, que era un crowdfunding. Ahora, dicho esto, Pablo, son tantas van a salir otras cosas al camino. Estamos recién en el tercer tiempo, el tercer tiempo del primer año del segundo mandato de la presidenta Bachelet, y yo creo que avanzar hacia una nueva Constitución puede ayudar mucho a canalizar todos estos malestares que van surgiendo, fíjate. ¿Hay agua en la piscina o decisión política para de alguna forma transparentar el origen de las platas de la política? Insisto, no dar las matemáticas entre lo que se gasta una campaña y lo que pudiera ganar un diputado. O sea, yo creo que falta explicarle a la gente
el valor que tiene tener instituciones políticas transparentes que tengan financiamiento público. Y quien haga eso tiene que estar disponible a pagar, comillas, ese costo, el costo político de hacerlo. Pero lo que no puede ocurrir es que sigamos dependiendo de cajas negras, de maletines, que los partidos políticos uno los ve, pero al final nadie sabe cómo se financia la secretaria, la persona que contesta las llamadas, el señor que está en la recepción, el funcionario, secretario general que trabaja todo el día en el partido, y uno se pregunta, ¿este caballero vive del aire? ¿Cómo lo hace? Eso hay que transparentarlo, y yo creo que este es el minuto. Porque hoy día yo siento que está el espacio, y los ciudadanos piden más transparencia, y yo creo que este es el minuto. Y yo creo que este gobierno puede tener la fuerza para poder pagar, entre comillas, ese costo político. El tema de las campañas es distinto, porque las campañas tienen financiamiento. Entonces aquí la discusión más bien es... El financiamiento estable, ¿no? El financiamiento cotidiano. Así es, por voto. Por voto. Pero el tema es los partidos políticos. ¿Cómo se financian los partidos políticos? Y las campañas también, porque, a ver, sabemos que hay plata oscuras que son previas. A ver, es una situación declarativa. Voy al Cervel y digo, me gasté 200, aquí está la factura, y eso es todo. Pero sabemos, por ejemplo, que hay empresas que financian las campañas de diferentes formas. Dicen, mándame la factura a mí, imprímeme las palomas, ponme la vía pública, ponme los comerciales aquí, en tal radio, esto y lo otro. Eso está claro. Entonces, el Cervel hoy día también resulta inoficioso. O sea, resulta un león sin dientes, sin uñas, ya está pelado. Pasemos al tema valórico. ¿Sabes por qué? Una de las cosas que se decían algunos analistas es que este gobierno, aparte de las transformaciones de los tres ejes, iba a ser el gobierno de las transformaciones valóricas. ¿Por qué? Porque era muy popular la transformación valórica. Sin embargo, se ha visto que las transformaciones valóricas, bajo mi punto de vista, han copado el espacio en la agenda que les corresponde. No se han comido otras discusiones, ni se han utilizado como bandera de lucha. Y en ese sentido, hoy día estamos viendo transformaciones, por ejemplo, con Nicolás tiene dos papás, que eso indica una idea hacia dónde van las cosas con el ADP. También tenemos otras transformaciones respecto a la posibilidad de hablar o a lo menos debatir respecto al aborto. Entonces, ¿cuál crees que va a ser el rol ahora, en el segundo tiempo, con respecto a los temas valóricos? A ver, a mí me parece que en primer lugar, que el gran cambio quizás de Chile es que hoy día somos una sociedad muchísimo más libre, muchísimo más tolerante, muchísimo más dispuesta a hablar y de discutir de todos estos temas. Y efectivamente quizás nuestra clase política sin duda tiene una especie de desfase con respecto a esas posiciones. Yo creo que la presidenta de alguna manera tiene un convencimiento sobre al menos su posición sobre el aborto, que podemos o no estar de acuerdo con ella, pero creo que ella va a avanzar con quizás más calma y más pausadamente que lo que estuvo dispuesta a hacerlo con la reforma tributaria o con la reforma educacional, pero creo que vamos a avanzar hacia allá. Quizás de aquí a 4 años vamos a tener algún tipo de ley de aborto. Yo creo que se va a aprobar el ABP sin duda. Creo que estamos discutiendo la ley 20.000 en relación al consumo de marihuana. El tema de la eutanasia. Pero el tema de la eutanasia quizás la veo muy lejana. Pero ya se instaló una discusión más... Pero al menos yo desde la opinión pública lo que veo, Pablo, es que hay una sociedad muchísimo más abierta, que ha cambiado sin duda y que muchísimo más tolerante a incluso tener un debate con altura de hacia dónde queremos ir como país. Ahora, ve en ese sentido posibilidades reales de concretar el ADP, como dices tú, cambio a la ley 20.000, uso medicinal de la marihuana, porque son demandas de la ciudadanía y la verdad que son, para mi gusto, es un tema valórico y que involucra no solamente porque uno dice, mira, la marihuana es un tema de salud, no, es un tema de libertades también. Sí, yo estoy de acuerdo con Roberto. Yo creo que la sociedad va mucho más liberal, sobre todo los jóvenes, que ahí también hay un clivaje. Si nosotros también queremos acoger de mejor manera las inquietudes de los jóvenes, la política tiene que hacer un encaje de esos temas. O sea, yo no me imagino que en las próximas elecciones sigamos con este nivel de abstención que tenemos. Entonces también hay que hacer un guiño al tratamiento de estos temas y responder las demandas. Y yo creo que sí, que vamos a tener también despenalización del aborto terapéutico, que es distinto a una ley de aborto. Lo que la presidenta plantea es despenalizar por las 3 causales. Y ahí hay que ver, porque cuando ella lo presentó en el discurso del 21 de mayo, en el debate público se instaló que seguramente el gobierno no iba a mandar un proyecto de ley propio, sino que tomaría alguna de las mociones, y quizá una de las mociones iba a ser de la democracia cristiana, que había preparado la democracia cristiana. La democracia cristiana también se ha ido abriendo en este tema, lo cual es bien importante. Quizás el más complejo ahí es el de aborto por violación, quizás el que genera más rechazo, más pero discutible. El por aborto terapéutico, de hecho el aborto terapéutico existe, por lo tanto es reglamentarlo al final. Solo agregar que yo creo que el gran éxito de este gobierno es lo que hablamos ahora, que en el fondo los temas están.
y se conversa y se discute, y eso no ocurría hace 5 o 10 años atrás. Yo no sé si tiene que ver con este gobierno, tiene que ver más bien con la sociedad. Yo no me atrevería a asignarle al gobierno el éxito de que estemos discutiendo como todas las anteriores. Claro, es una suma de todo. Pero ojo, de hecho, el tema de acuérdense la pareja ya se instaló durante el gobierno anterior. Se inició en el gobierno de Sebastián Piñera, el debate sobre el cambio de la ley 20.000 también. Entonces, a mí me parece que hay continuidad, darle a este gobierno hay un valor desconectando lo que piensa la ciudadanía, que claramente es una ciudadanía mucho más progresista, especialmente comandada por los jóvenes, y que de alguna manera hace una casi sintonía natural con este gobierno. Ahora, el desafío, y precisamente para encantar a los jóvenes, es que las cosas se concluyan, se logren, y no sean solo declaraciones y expresión de voluntad. Tú sabes harto de este tema. Viene enfrentar la demanda en La Haya, y lamentable o afortunadamente las situaciones internacionales son de alguna manera uno de los elementos que la población califica, y me refiero cuando se pierde territorio y ese tipo de situaciones, que califica como éxito o fracaso de un gobierno. Puede marcar, o sea, a Elwin cuántas veces se le ha colgado el mote que regaló Campo de Hielo, no le han pasado tanto la cuenta, creo yo, a Piñera con respecto a lo que pasó con Perú, pero en ese sentido también viene un desafío que podría afectar la agenda o el curso o la evaluación de lo que va restando el gobierno. O sea, si el gobierno vuelve a perder La Haya, claramente... Es un problema de Estado. Es un problema de Estado, pero claro, el costo lo paga el de turno. El de turno. Ahora, yo también quiero aplaudir la generosidad, en este caso, del presidente Piñera y el otro expresidente que han puesto su imagen, su capital, en función de defender el principio chileno, digamos, pero el costo es costo alto. Ahora, tengo la impresión, eso es completamente subjetivo, es que hoy día tú pagas menos costo si esto hubiera ocurrido hace 20 años atrás, pero que pagas un costo, de hecho, así. ¿No ves en ese sentido el desafío por dónde viene para Michelle Bachelet? En acercar a la gente el tema y prepararla para lo que venga, o de alguna forma ocupar más los escenarios internacionales con el mismo objetivo. ¿Por dónde crees que pasa el enfrentar este tema para este gobierno? Mira, yo creo que es muy importante ir preparando a la ciudadanía, y en ese sentido, cuando tuvimos el diferendo con Perú, los peruanos hicieron un trabajo previo antes. Punto 1. Punto 2, lo que yo vi, aquí me puede corregir Ricardo, Roberto, en la encuesta esta Adimar Bicentenario, cómo habían cambiado los chilenos en la última década. Uno de los temas era un mayor nacionalismo. Si eso es así, obviamente le coloca un pie forzado al tratamiento de este tema. Pero lo que yo he visto últimamente en la prensa es que la relación con Bolivia se podría estar abriendo por algún lado. O sea, se está tratando de que no se vincule o que se trabe totalmente con relación a esta demanda que están planteando. Yo he visto señales de algún atisbo después del triunfo del presidente Evo Morales nuevamente. Hay como unas señales ahí que no sé cómo interpretarlas, pero que no sé si vamos a ir por cuerdas separadas, como fue en algún minuto lo que se planteó en el caso de Perú, pero sería una lástima que en función de este problema que tenemos se trabara todo tipo de relación o todo tipo de intercambio con Bolivia. Yo espero que los dos gobiernos tengan la sabiduría como para tratar de que esto discurra por carriles separados. Es una especie de prueba de fuego, ¿no? Yo no sé cómo están los tiempos, no estoy tan informado de cómo va el proceso, y entiendo que primero La Haya tiene que tomar la decisión si es que va a tomar el caso o no. Claro, que ahí corres el riesgo de tener un triunfo o una derrota. Yo tengo la impresión, al menos por lo que nos tocó monitorear a nosotros desde La Haya, porque nosotros, de hecho, desde Plaza Pública Academia, nace en enero con el tema de La Haya. Esas fueron las primeras encuestas que hicimos, entonces nos tocó seguirla muy de cerca. Yo creo que sin duda eso fue un gran éxito comunicacional, quizás de los pocos que tuvo el gobierno de Sebastián Piñera, porque a pesar de que finalmente terminamos cediendo algo de mar, la verdad es que se sintió como un triunfo. Pero sin duda el tema de Bolivia es mucho más complejo. O sea, si es que en algún minuto nosotros llegáramos a perder, aunque sea un pedacito de tierra con Bolivia, un litro de agua va a ser tremendamente complejo para el presidente que le toque. Sería tremendamente difícil. Pausa y ya estamos de vuelta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas.
Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Estamos en esta discusión abierta realizando estos primeros 7 meses del gobierno de Michelle Bachelet. ¿Cuál ha sido el rol de la mujer en este gobierno a diferencia? Porque en la primera pasada era el gobierno paritario, todo eso. ¿Y cuál ha sido el rol de la mujer, a juicio tuyo, a juicio de los tres? ¿Cuál es el rol que ha tenido en el gabinete y en los diferentes puestos de gobierno? ¿Ya no es novedad que haya mujeres en el gabinete? Yo creo que no, yo creo que dejó de ser un tema siempre importante. Ojalá que tengamos más mujeres participando en política. Yo creo que la presidenta Bachelet encarna en sí mismo esa representación y de alguna manera irradia feminidad y yo creo que es sin duda uno de los liderazgos femeninos más importantes a nivel mundial, quizás eso además opaca un poco a las otras ministras. Pero no sé si me parece un tema hoy día. Ya no es tema. Yo creo que dejó de ser. Si ha dejado de ser tema, es una buena noticia. Dicen, es una buena noticia. No es porque se haya resuelto la situación de discriminación de las mujeres. Claro, sin duda. O sea, acaba de salir ayer, Pablo, el informe, del Foro Económico Mundial, el índice, el ranking de igualdad de género, y claro, Chile subió, pero igual estamos a nivel 66 de 130 y tantas economías, y seguimos, claro, estamos muy bien en educación y en salud, pero lo que es participación económica, participación política, todavía estamos al debe, y bueno, y por eso se explica el mecanismo de cuota, se explica la necesidad de que tengamos un Ministerio de la Mujer, porque la verdad que el CERNAM quedó chico. El tema de la violencia de género, seguimos siendo uno de los países de América Latina donde mayor índice hay de violencia de género, pero claro, hay un nivel, hay un supranivel de apariencia donde tenemos mujeres muy destacadas, pero eso que no sería muy equívoco y peligroso, no, porque ya las mujeres no tienen problema y ya están en un estatus de igualdad, no es así. ¿Tú sientes que dejó de ser tema, a lo menos en la parte que tú dices? Yo creo que por lo menos desde el gobierno, el sector público, el tema de la mujer se ha resuelto, pero por lo menos desde el punto de vista de la imagen, del posicionamiento, que hoy día hay mujeres que ocupan cargos con mayor responsabilidad. Pero tengo dudas en lo que pasa en el sector privado. Yo creo que ahí el tema no logra avanzar. Nosotros en la universidad hay estudios sobre eso que hace una facultad, y lo que uno mira es que efectivamente a los mismos cargos la remuneración es más alta del hombre, son menos las mujeres que ocupan cargos ejecutivos. 3%, perdona que te interrumpa, de empresas que cotizan en el IPSA, 3%. Entonces yo creo que claro, hay un efecto más bien comunicacional, tiene que ver también con el cargo que ocupó ante la presidenta, no mujer, pero yo siento que el sector privado en esto no avanza. Oye, por último, ¿el fin del movimiento estudiantil? Al menos como lo conocimos el 2011, sin duda. O sea, hoy día no va a tener la fuerza, yo no veo posible que la recupere. Hay que esperar qué va a pasar en la Católica. Yo creo que puede haber un cambio importante si es que efectivamente el gremialismo le gana al NAU. Creo que sin duda al movimiento estudiantil le quita mucha potencia que tengamos una bancada estudiantil. Yo creo que eso es un avance súper importante y es un gran triunfo de los jóvenes. Hoy día tener a 5 o 6 representantes en el Congreso, por lo tanto eso sin duda les quita protagonismo, pero también es bueno porque los institucionaliza. ¿Fin del movimiento estudiantil? Coincido con Roberto, yo creo. Sí, porque yo creo que, claro, además los movimientos son cíclicos, hay que ver lo que pasa en la Universidad Católica, efectivamente, también la Chile va a tener sus elecciones, pero lo más importante es que el tema educacional lo colocaron ellos, o sea, la centralidad, y no solamente que lo colocaron ellos, a muchos países en el mundo les llama la atención, gente que viene afuera, la centralidad que tiene el tema educativo dentro de los debates de la sociedad chilena, y eso sobra de ello. Ahora no sabemos el próximo año qué otro movimiento nos espera. Insisto, la sociedad latinoamericana se ha declarado un estado de activismo latente, puede que surja un movimiento... O sea, el movimiento de padres, o sea, yo creo que ahí hay un tema, o sea, que nos podemos pasar de emprendedores también, han surgido otros movimientos. Los emprendedores, se movilizar los padres de colegios particulares. Una sociedad plural, una sociedad que se está movilizando, y eso es bueno. Es una aparente tranquilidad. ¿A fin del movimiento estudiantil? No, yo comparto. Yo creo que yo creo que los temas que ellos tienen son transversales. Yo creo que no van a cambiar la agenda que ellos representan, independiente de si la federación es A o B, digamos.
Lo que sí creo es que su gran triunfo político es que hoy día todo el mundo está hablando de educación, hackearon a un gobierno, hay una reforma ahí que está en discusión. La hicieron. Falta ahora la educación, la reforma, todo lo que tiene que ver con la reforma de educación superior, porque hoy día lo que se ha discutido básicamente es de educación básica y media, pero claramente es una cuestión histórica. O sea, la hicieron. La hicieron, sí, hay que reconocer eso. Roberto, ahí tienes la cámara 30 segundos para que digas lo que quieras. Comenta el tema que quieras. Fútbol, gastronomía. Yo quiero centrarme en el tema de las expectativas. Yo creo que después de 7 meses de gobierno, sin duda, tenemos a una opinión pública frustrada con este gobierno, frustrada con los proyectos que se están presentando. Queremos una educación de calidad, pero este proyecto no habla de calidad. Queríamos una reforma tributaria, pero no una reforma tributaria que terminara impactando a la clase media. Yo creo que el gobierno tiene que preocuparse y en serio sobre el tema económico, sobre tratar de recuperar las confianzas con los empresarios. Creo que como país tenemos la misión de tratar de recuperar las confianzas entre la ciudadanía, entre los empresarios, entre el gobierno, para que avancemos paso a paso y hagamos de este un mejor país, con menor desigualdad sin duda, con menor pobreza, mayor crecimiento y eso. María de Los Ángeles, ahí tiene la cámara 3 también. Perfecto. Para lo que usted quiera. Yo no la creo... La 2. Yo no es que es directora, me reta. ¿Ah? Es directora. La 2. Yo no creo que la ciudadanía esté tan frustrada. Yo creo que la ciudadanía a lo mejor es realista, pero lo estás poniendo un poquitito apocalíptico. Claro, se levantan muchas expectativas y bueno, las cosas ya empiezan a tomar otro ritmo. A lo mejor la gente toma cierta distancia y dice, bueno, no va... Las cosas van a resultar, pero no como yo quería, pero así como frustrada, creo que hay que seguir viendo esta película, cómo se desenvuelve. En segundo lugar, es cierto que la economía tiene un rol muy importante, pero no se le puede seguir diciendo a las personas que en función de los problemas económicos sus legítimas expectativas tienen que seguir esperando. O sea, un poco lo que se ha dicho, cuando vamos bien, ¿para qué hacer cambios? Cuando vamos mal no se pueden hacer cambios porque si no la economía se enfría. Entonces, aquí hay un tema que algún minuto la presidenta Bachelet lo dijo y yo creo que a lo mejor hay que trabajarlo más pedagógicamente. Si queremos mantener lo que Chile ha logrado estos años, hay que hacer cambios importantes. No podemos seguir manteniendo el nivel de desigualdad que tenemos. No es una sociedad sostenible. Y creo que, bueno, eso hay que trabajarlo más a nivel de relato. Sergio, ahí la cámara número 2. Quiero agradecer la invitación y aprovechar simplemente eso de invitar a los televidentes a que visiten la página de la universidad www.ucentral.cl. Todas las semanas tenemos actividades culturales, de extensión académica, todas gratuitas. Por lo tanto, invitarlos a eso, que visiten nuestra página y conozcan la Universidad Central. Estamos en el Parque Almagro y ahí mismo también se realizan todas las actividades de extensión académica y cultural. Así que eso. Ahí queda linkeado el programa también. Queda linkeado. Así que si usted lo quiere ver de nuevo, qué pretencioso, sí, pero por supuesto hay que alojado. Si es parte de la actividad de la universidad. Roberto, un millón de gracias, María de Los Ángeles. Gracias, Sergio, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Quisimos hacer esta mirada. Yo creo que incluso nos faltó tiempo, a pesar de que tocamos casi todos los temas. Se me quedó en el tintero el tema de Araucanía. Medio tema. Vamos a hacer un programa especial de eso. Muchas gracias. Esta fue una invitación de CNN, Chile y Universidad Central. Por supuesto, agradecemos su sintonía y su compañía.